Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. Siendo 8 de mayo de 2026, damos un nuevo inicio a un nuevo capítulo de Sobreseídos, abogados y ciudadanos que hablan. Y adivinen con quién estoy, con mi queridísimo Gustavo Lorca. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, Muy bien. contento. Estamos ya a mayo, es el mes en que mi hija cumple 25 años, así ¡Qué que, bonito! así que ya una mujer grande ya. Así que, no, todo muy bien. Así que nada, bueno, hoy día... estoy como los futbolistas, hablando. Ya, mira, yo te voy a socorrer acá. Socórreme. Lo que pasa es que hoy día tenemos un programazo cuya idea, para que ustedes, nuestros queridos auditores, lo sepan, la idea y el tema que quiso poner en pauta fue precisamente Gustavo Lorca, que dice relación con la colusión de los casinos de juego. Estamos hablando ciertamente de los casinos de juego más grandes, y esto, en síntesis, se inicia en febrero del año 2022. En tanto, la Superintendencia de Casinos y Juegos presenta efectivamente una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica, dando cuenta de antecedentes vinculados a la falta de competencia, ojo, entre Dreams, Enjoy y Marina del Sol. Así es. En las licitaciones en cuanto al otorgamiento o renovación de los permisos de operación de casinos, todo esto convocados durante el periodo del año 2020 y 2021. Aquí la importancia que tiene esto, Gustavo, es que primero entender que nosotros tenemos una legislación que regula los casinos en Chile, a diferencia de otros países, como Así por es. ejemplo el caso Perú. Perú es un caso particular donde se da mucho, donde tú vas en cualquier parte, encuentras casinos, no es así es, no es una actividad prohibida como en Chile, digamos. o regulada, estrictamente regulada. Claro, está prohibida para todo aquel que no tenga licencia. ¿Y quienes tienen licencia? Aquellos a quienes la Superintendencia de Casinos y Juegos le otorga los permisos para explotar un negocio, y son permisos además que se otorgan por 15 años, o sea, es mucho tiempo. Y acá los actores principales son Dreams, Enjoy y Marina del Sol, exactamente. ¿Dónde están esos casinos ubicados? Para que la gente también pueda relacionarlos. Bueno, Dreams están ubicados en Osorno, en Concepción. Esto también involucra Talca, Valdivia, Viña, Antofagasta, Calama. O sea, existen una serie de ¿cómo se llama? De ciudades en las que existen estos casinos y estos permisos para la explotación, y que efectivamente lo que hacen es justamente permitirle en Chile, los que explotan los casinos en general son básicamente 8 grupos. Son chiquititos, al momento al menos de la investigación y de la colusión, y que son básicamente los que ya hemos mencionado, los que empiezan a investigar, Dreams, Enjoy y Marina del Sol, que son los 3 más grandes. Pero luego existen otros grupos como Bolt Invergaming, Casino Colchagua, la Corporación Mayer, el Grupo Luquia, y los demás ya, los que acabo de mencionar, que son los que están siendo investigados. Básicamente, y hay que explicarle un poquito a la gente. Pero antes que eso, una pregunta que te quiero hacer. Dígame. Y especialmente pensando en nuestros auditores y en nuestros televidentes. Los casinos tienen además esta regulación porque se van distribuyendo, ¿no es cierto?, en regiones, en distintas ciudades, con el ánimo de, entiendo yo, no solamente explotar el giro que es propio de un casino y generar entretención a la comunidad, sino que también fortalecer el turismo, y ahí hay una participación de los municipios. Así es. De hecho, ¿Cómo es eso? De hecho, el negocio de los casinos o las concesiones tienen varias características. Una, que son monopolios naturales. ¿Qué es un monopolio natural? Un monopolio natural es donde el Estado le otorga un permiso para explotar a un agente económico específico
un determinado negocio en un lugar, en un territorio determinado. Por ejemplo, en Estados Unidos las empresas eléctricas, en general las distribuidoras, tienen monopolios naturales por estado, etcétera. Es una figura que se utiliza en un montón de países, y en Chile particularmente es el modelo que se utiliza para la adjudicación de licencias de explotación de casinos de juego. Entendiendo que los casinos de juego están prohibidos, salvo aquellos que dependen de la destreza. O sea, regla general están prohibidos. Así es. Excepción los que están autorizados. Así es. Por ley a través de la superintendencia. ¿Qué gana la municipalidad? La municipalidad gana un porcentaje de una parte del precio de las licencias y los ingresos que tienen los casinos por apuestas, y que permite justamente que van derechamente a las municipalidades para el desarrollo de obras en beneficio de la comunidad. Claro. Entonces, la verdad es que uno si va, por ejemplo, a la municipalidad de San Francisco Mostazal, donde está el Monticello, la verdad que... Un paréntesis pequeñito. Yo el fin de semana largo me fui, tú lo sabes, me fui para Santiago, me fui al campo. Entonces ya veníamos de vuelta, día domingo, día de taco. Yo fui con mi familia. Veníamos de vuelta eso de cerca de las 10 de la noche más o menos, 10:30 de la noche, pasando por San Francisco Mostazal, donde está el Monticello. El Monticello. Y me impresionó, siendo el día domingo y la hora en la que pasamos, lo lleno que estaba. Absolutamente. O sea, es impresionante. Es un negocio muy lucrativo. La cantidad de gente que concurre a los casinos. Y de hecho ¿qué es la municipalidad? En la municipalidad. Claro. Son ingresos muy importantes para las municipalidades donde se encuentran emplazados los casinos. Claro. Por lo tanto, son muy apetecidos, pero además, en el caso particular de la colusión, efectivamente también hay una afectación a los municipios, porque los casinos, para poder adjudicarse los permisos, tienen que presentar una especie de proyecto económico para el desarrollo de la licencia de explotación de casino y apuesta, y presentan un porcentaje normalmente de lo que va a ser su facturación, para que la gente se haga una idea. O sea, ellos estiman porque ya estamos entrando en materia, ¿no? Correcto. ¿En qué consiste esta colusión? Así es. Quizás primero, perdona que te interrumpa, pero invirtiendo un poquito la conversación, preguntarte, ¿qué es lo que detecta, en este caso, la Fiscalía Nacional Económica? Detecta que en los procesos del año 2020 y 2021, que son algunas renovaciones y algunas aperturas de casino. Estamos hablando de periodos largos. De periodos largos, son 15 años. Ya, perfecto. Debemos entender que las primeras licencias, al menos de Marina del Sol, por ejemplo, son del 2008. Y 15 años, estamos hablando de 2023. Por lo tanto, estamos hablando de licencias que les aseguran un ingreso a estas empresas muy importante. ¿Qué es lo que hacen las empresas? En ofertas en sobre cerrado, lo que hacen las empresas de casino es presentar, cuando la superintendencia abre un proceso de licitación o de adjudicación de licencias para la explotación de casinos y juegos, abre un concurso con una serie de características que tienen que ver con las condiciones, con las estructuras, con los edificios o servicios que van a prestar por tú el casino, hoteles, el casino propiamente tal, pero están los hoteles, restaurantes, un montón de actividad económica que se genera en torno a los casinos como polos de atracción en la región. Para que tú te hagas una idea, en los procesos del año 2020, 2021, proceso 2022, 2020-2021, sí. Las ofertas, y voy a leerla porque no es una cifra muy grande, en términos concretos, la concertación implicó que si en el primer periodo de oferta, de periodos de oferta para adjudicarse las licencias, rondaron entre 120.000 y 800.000 UF, estamos hablando entre 4.800 millones y 28.000 millones de oferta, en el proceso del año 2022 fueron solo de 18.000 UF, es decir, un poco más de 600 millones. Para un poquito ahí. O sea, es decir, lo que hacen, porque es presentar una propuesta o una oferta, ¿no es cierto? Uh-huh. A la superintendencia, que es la que define. La que abre, claro, la adjudicación. Y en definitiva adjudica, ¿no? Adjudica, claro, la licitación. O la licitación. Uh-huh.
lo que hacen es bajar sustancialmente la oferta económica. Así es. Es como que tú y yo vamos a negociar, somos competidores, digamos, y nos peleamos por las licencias de casino, de explotación de casino, que son muy importantes y jugosas, digamos, en términos de ingresos. Y nos ponemos de acuerdo y te digo yo, ya Bárbara, mira, ¿sabéis qué? En la Antofagasta, y Antofagasta fue una de las involucradas, en Antofagasta yo no me voy a presentar, preséntate tú no. Tú sola. Yo no me voy a presentar. Entonces presentaban ofertas o sobres de oferta sustancialmente más bajo. Muchísimo más bajo. Y se fueron, por ejemplo, yo te digo, Monticello, vamos a renovar el momento de renovar la licencia. El titular le dice al otro, oye, ¿sabes que no te presenté acá? Yo me presento y yo presento una oferta mucho más baja. Se reparten. Se van repartiendo el mercado, entonces ahí es donde está la infracción, ya. No hay competencia. Pero espérate, yo te hago una pregunta que a mí me surge naturalmente. Por supuesto. Cuando uno ha escuchado de colusiones, ¿no es cierto? La colusión en otras materias, la colusión de las farmacias, colusión del caso de los pollos, del papel higiénico, etcétera, los distintos agentes, es decir, las empresas se coludieron para subir los precios. ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es la ganancia que pretendían obtener o que obtuvieron derechamente estos tres grandes grupos económicos al bajar la oferta? Eso es lo que quiero que me expliques para entenderlo. Lo que pasa es que ellos, ¿cuáles son los principales indicios o riesgos en el mercado de colusión cuando existen agrupaciones o asociaciones de empresarios que se dedican a lo mismo, al mismo rubro? La Asociación de Pollo, la Anatel, por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones, y también existía una asociación gremial de casinos y juegos. Y en esta asociación de casinos y juegos, Dreams, Enjoy y Marina del Sol crearon incluso un grupo de WhatsApp que se llamaba Coordinación de Industrias. De hecho, lo tengo por acá anotado. ¿Ya? En donde evidentemente se concertaban para las reuniones, para tú ir a una reunión, que es parte de la antecedente que está en el requerimiento, entra por detrás, piola, no entré directamente a estar por el edificio del frente, te voy a habilitar una entrada por otro lado. Entonces se reunían después de las horas en que las oficinas de estas empresas terminaban de funcionar, por lo tanto que no había gente, entonces se reunían evidentemente de forma... Para no dejar huella. Para que la gente lo entienda en términos súper simples, se escondían de la vista del público en general y de sus propios trabajadores para efecto de concertarse y ponerse de acuerdo. Porque efectivamente lo que hicieron en estricto rigor, y aquí quiero hacer una pequeña distinción, la colusión de los pollos, la colusión de las farmacias, en donde los afectados son los consumidores. Eso, ¿quién se ve afectado acá? Acá, este es un tipo de colusión que se conoce en el rubro como colusión dura, es decir, cuando a quien afecta no es al consumidor, sino que es al Estado. Para que la gente tenga Perdón, pero ¿lo afecta por qué? ¿Precisamente porque hacen una propuesta económica más baja? Claro, afectan al fisco, porque en vez del fisco de recibir 28.000 millones, recibe 600. Perfecto. Ese es el perjuicio. Ahí está el núcleo duro, porque uno entiende el fisco, en este caso va directamente a las municipalidades, fisco en ese al Estado, claro. Más bien. Al Estado se afecta a la municipalidad porque en vez de ofertar 28.000, tú pones una cifra en el aire, 28.000, oferto 8.000. Y sobre esa cifra es que se realiza, ¿no es cierto?, la asignación de lo que le corresponde a cada municipio. Ahí está el perjuicio. Ahí está el perjuicio. En eso consiste. En eso consiste el perjuicio. Ellos mantienen sus ganancias, no es que bajen los precios a los consumidores. Para nada. No es que tengan mayores, facilidades, regalías, etcétera, sino que simplemente es pagar menos al Estado y rentar más. Perfecto. Porque en general el precio de lo que oferta cada empresa para adjudicarse estas licencias de explotación exclusiva en un territorio determinado, en una región, normalmente fluctúan las ofertas en un 30% de los ingresos brutos del casino en esa región. Para que la gente se haga una idea, por ejemplo, Marina del Sol es un grupo que tenía varios casinos y varias licencias que se tienen que renovar en esta etapa investigada por la Fiscalía Nacional Económica y en virtud de la cual hicieron un requerimiento al Tribunal de la Libre Competencia. Es una empresa que rentaba o que tenía ingresos por $100 millones, por lo tanto las multas, que es a lo que se arriesgan, que es un 30% de los ingresos, estamos hablando de $30 millones, la pérdida eventualmente de las licencias, penas de cárcel,
para los ejecutivos involucrados. Y en el caso de las ofertas específicamente, lo que habían ofertado inicialmente cuando hicieron la proyección del negocio era un 30% de los ingresos. Que todos los años tú tienes que llegar con una boleta, con un cheque, con un vale vista al municipio. Exactamente, a la superintendencia. Tú lo dejas en la superintendencia. Y dejas la boleta equivalente al 30% de tus ingresos. Estamos hablando de, no sé, 30 millones de dólares. En el caso de Marina del Sol, por sus 6 o 7 casinos que tiene en el país. Con un agravante. Como Enjoy tenía problemas importantes, hubo un intento de fusión entre Dreams y Enjoy. Estuvieron en un proceso de consulta. Por lo tanto, cuando se descubre la colusión, ya habían iniciado consultas a la Fiscalía Nacional Económica para la posibilidad de fusionarse. Para fusionarse. Okay. De hecho, Enjoy, que era de la familia Martínez, la verdad las cosas que tuvo muy malos manejos, manejaron mal el casino. ¿Ya no pertenece a la familia Martínez? No, ahora pertenece a los acreedores. Y ahí en los acreedores hay varias empresas que se adjudicaron la propiedad del casino. Por lo tanto, lo que hicieron finalmente fue cuidar un modelo de negocio que fuera lo más rentable posible para el momento de la fusión y por cierto, para asegurar la rentabilidad y eventualmente, en el caso de Enjoy, eventualmente salvar el casino, que no lo lograron salvar porque se reorganizaron un par de veces, lo que ocurrió con esa empresa. Y la verdad, las cosas que no lo lograron. Y hoy día la propiedad del casino Enjoy es de los acreedores. El tema que nos estás comentando. O sea, ellos en el marco que tú dices acá, lo grave, ¿no es cierto?, es que existían antecedentes de consultas de fusión, pero estábamos hablando ya directamente de la colusión, de cómo se descubre esto. Así es. Porque tú nos comentabas, ¿no es cierto?, en qué consiste la colusión, que se pusieron de acuerdo para bajar la oferta. Así es. Que se hacía en el proceso de licitación para renovación o el otorgamiento de licencias nuevas por un periodo de 15 años. Así es. Y ellos se ponen de acuerdo y tú comentabas, ¿no es cierto?, que... O sea, la Fiscalía mira... Hay un grupo WhatsApp donde ellos se ponían de acuerdo para, me imagino yo, teóricamente, ¿no? Para poder llegar a estos acuerdos de precio, de distribución de territorio, porque suena eso. Eso es, sí, claro, sin duda. Lo que hicieron finalmente fue ponerse en el precio que tenía la licencia, porque el precio, gana el precio más alto, la mejor oferta. La mejor oferta normalmente está asociada al precio, al dinero que tú le aseguras al Estado año a año. Y en el resto de las condiciones que tienen que ver con el casino propiamente tal, con los servicios adicionales, etcétera, restaurantes, en fin, espectáculos, por ejemplo, lo que hace Monticello. Monticello hace shows, artistas, exactamente. Etc. Y lo que ellos hacen, porque ¿cómo se da cuenta la superintendencia? Eso quiero saber. La superintendencia se da cuenta por algo muy simple. Abre y empieza a adjudicar, abre los sobres en cada uno de los concursos, que además fueron más o menos en un mismo tiempo, y empieza a darse cuenta que si uno lo pudiera graficar, mientras en el proceso anterior, si hubiese sido plata que venía en un sobre o en una maleta, antes venían en 5 maletas y ahora venía en una billetera chiquitita. Una cabinera. Exactamente. O sea, el sobre dejó de ser un sobre gordito y pasó a ser un sobre muy escuálido. Fue muy evidente. Ya. Exactamente. Además, evidente que actores importantes del mercado o no participaran o participaran con ofertas francamente ridículas. ¿Y eran ellos los únicos que habían ofertado o habían otros oferentes? Normalmente en este proceso puntual, que es materia de hoy día de una investigación, ¿no es cierto? Ya está judicializada, vamos a avanzar en ese tema, pero ¿hay alguna otra empresa que queda afuera precisamente porque su oferta es distinta? Por ejemplo, el casino, hay una familia en Talca, entiendo que son los Fernández, que es un casino en Talca, que evidentemente ellos se vieron perjudicados y ellos son parte del requerimiento, se hicieron parte en contra justamente de estas 3 empresas coludidas, evidentemente porque ellos quedaron fuera. Entonces, hay otras minucias respecto de por qué quedan fuera, pero no me voy a meter ahí porque es un tema bastante árido y complejo, pero efectivamente hay otros actores que se vieron perjudicados. De hecho, también hubo intentos de compra de Marina del Sol, ahora no tengo el dato, pero entiendo que no sé si de Enjoy o de Dreams,
intentaron comprar, dentro de Enjoy, intentaron comprar el casino y hicieron una consulta también a la fiscalía. Por lo tanto, cuando tú te das cuenta que se pusieron de acuerdo para bajar, en definitiva, el costo de tener la licencia, porque año a año tú tienes que ir a poner plata, claro, lo que hicieron fue planificar un negocio a largo plazo. Entonces dijeron, ok, le bajamos los costos al negocio, lo hacemos más rentable, nos fusionamos, generamos un nivel de márgenes mucho más alto. Terminamos haciendo un maravilloso negocio. No, y un monopolio ya, derechamente. Absolutamente. Un monopolio. Ahora, cuéntame una cosa, ¿cómo está avanzando esto desde el punto de vista procesal? La gente no entiende mucho, y a mí me pasa también, yo no soy experta en esta materia, entonces quiero saber en qué etapa están y qué es lo que se arriesga, porque si las licencias ya se otorgaron. Las licencias se adjudicaron esto. Algunas sí se adjudicaron y están peligrando, evidentemente. ¿Puede ser revocada la licencia? Sí, claro. De hecho, por este proceso. Es una de las cosas que está pidiendo la Fiscalía Nacional Económica, incluso respecto de la empresa y de la empresa que utilizó la delación compensada como beneficio. La delación es un beneficio después de la colusión de la farmacia. Se generó toda una legislación y se fortaleció la legislación en materia de libre competencia, generando no solo procedimientos internos, sino que además beneficios específicos para quien entregara los antecedentes que permitieran descubrir estos atentados a la libre competencia. Entonces, las multas son económicas para la empresa, pérdidas de licencia adjudicada, y penas de cárcel para los involucrados, para los ejecutivos involucrados directamente en la concertación o en la colusión. Y ahí nos volvemos al tema de los WhatsApp, de estas reuniones secretas. Exactamente. ¿Y qué personas tienes tú identificado dentro del proceso a las personas que están hoy día, que las que son más llamativas, quizás como estos ejecutivos que eventualmente arriesgan penas privativas de libertad, ciertos testigos que sean claves? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, voy a partir un poquito de atrás. A ver. Como tú bien dijiste, el proceso, la investigación de la Fiscalía Nacional Económica respecto de la colusión de los casinos comienza en febrero del año 2022. El 2 de agosto del año 2022 se allanan los domicilios de las empresas involucradas, esto es Dreams, Enjoy, Inversiones Marina del Sol, y de los ejecutivos involucrados, de acuerdo a los antecedentes que hasta ese momento tenía la Fiscalía Nacional Económica, que son el señor Jaime Wilhelm Jobim, Claudio Andrés Tesada, Claudio Fischer Job, Henry Comber Sigal, Nicolás Alberto Ichinieski. Toda esta gente muy reputado. Muy chilenos los apellidos. Muy chileno, de hecho, uno de origen ruso y en fin, claro. Bueno. Pero es gente muy importante, particularmente Claudio Fischer y Henry Comber, son gente muy importante en el mundo financiero. Por ejemplo, Henry Comber era presidente del directorio de Euroamérica. ¿Te fijas? Además, exactamente. Además, y todo lo que está asociado a aquello. Y además, presidente de Enjoy. Claudio Fischer, además de controlador y dueño, junto a su parte de la propiedad del Casino Dreams, pero también un operador financiero muy importante en Manhattan. Esto se concentra, si uno lo pudiera ubicar geográficamente, esto se ubica en Manhattan, básicamente. ¿Manhattan? ¿Qué sería Manhattan? Manhattan es el barrio es Vitacura, a esa altura. Es el barrio financiero. El Bosque, Norte, Isidora Goyenechea. Exactamente, el golf, exactamente. Ya. Lo más conspicuo del mundo financiero. Está la Reinvial en ese mismo barrio, en fin. Es tu casa. No. Entonces, la gente involucrada. ¿Te descolocaste con eso? No, para nada. Es gente muy importante en el mundo financiero y en el mundo de los negocios. Ya, eso es un ejemplo de personas importantes. Importante. Sí. ¿En qué está hoy día la colusión? El proceso. La Fiscalía, y solo para no fallar en la fecha, el 1 de octubre del año 2024, la Fiscalía Nacional Económica, como en materia penal, hace la
acusación. Acusación. Los acusa a estos actores de haberse coludido y de haber perjudicado al Estado. Eso en términos básicos o muy simples. Y luego, este es un proceso que tiene además una serie de incidentes. Pregunta. Aquí en esta materia, cuando la Fiscalía acusa a las empresas y también a los ejecutivos involucrados como personas naturales. Exactamente. Y de hecho no solo los acusa, sino que pide penas económicas, las multas, pide también la cancelación de la revocación de la licencia, la aplicación de penas de carácter económica también y multas para los ejecutivos personalmente. Ya, perfecto. Y adicionalmente penas de cárcel. Ya. Entonces es una acusación bastante compleja. Esto se ve en el Tribunal de la Libre Competencia, que es un tribunal especializado para este tipo de cosas, y evidentemente los recursos que quedan después de si llegan a ser confirmada la acusación o comprobarse de acuerdo al término probatorio que se acaba de abrir. La verdad, las cosas que ellos arriesgan no solo la pena de cárcel, sino la pena económica, sino que ellos también arriesgan parte de su peculio, de su patrimonio personal, en el caso de los ejecutivos. Por eso que es así de seria la acusación de la Fiscalía Nacional Económica. Y hoy día este proceso está en la etapa de prueba. ¿Cuánto dura? La etapa de prueba, entiendo, dura lo mismo que dura, se remite a las normas del Código de Procedimiento Civil. Yeah. Pero los abogados sabemos que estos periodos de prueba normalmente se alargan y se extienden porque existen un montón de recursos, apelaciones, reposiciones, incidentes, básicamente etcétera. Porque esto se inicia el año 2021, ¿no? O sea, el 2022 se hacen la denuncia de la Superintendencia de Casino y Juego a la Fiscalía Nacional Económica. Pues el 2022 y ya estamos a 2026. Apuntando un poquito a los plazos, igual. No, son procesos que duran. Son muy largos. Yo diría que esa es una de las cosas. A ver, básicamente por la complejidad de investigar este tipo de carteles. No es que la gente esté dejando. Bueno, siempre dejan millitas de pan, digamos, dejan el rastro para poder perseguir para los entes persecutores. En este caso, la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de la Libre Competencia, en fin. Pero son normalmente delitos muy complejos. Y hoy día, ¿en qué es lo que estamos? Estamos se fijó el 4 de septiembre, el Tribunal de la Libre Competencia fijó los puntos de prueba. Hubo reposiciones a los puntos de prueba, que es lo que hacen los abogados en este tipo de juicios. Pidieron la modificación de algunos, la agregación de otros, la eliminación de algunos de los puntos de prueba. Y finalmente esa etapa de discusión respecto de qué es lo que se va a probar, de qué se va a tratar el juicio en términos probatorios, y eso ya se cerró. Y hoy día lo que han hecho las partes, y que cuando yo te mandé los antecedentes, tú te espantaste porque eran muchas páginas, pero lo quería... Yo no lo sabe, pero me tenía bombardeada este hombre, me tenía vuelta loca, así yo no sabía qué hacer con tanto número y tanto nombre. Pero para que la gente entienda la complejidad de este tipo de juicio, todas las partes involucradas, desde las empresas hasta las personas naturales que están imputadas de colusión, presentaron sus testigos, más de 200 testigos. ¡Wow! Pero aquí lo interesante es ¿quiénes son los testigos? Ya, pero no nos va a leer los 200 testigos. No, por supuesto que no. Voy a leer solo... Porque si no, la Connie, que es nuestra directora de podcast, nos mata acá en el Sobreseídos. Absolutamente. Yo también. Absolutamente. Yo Mira. Es más importante. En las partes, porque como aquí hubo alguien que delató a los demás y por lo tanto se llevó los beneficios. Una relación compensada. Que es Nicolás Chinieski, Juan Ignacio Ugarte y el ex superintendencia de Casino y Juego, el señor Francisco Leiva, que a la sazón, cuando se le otorgaron los permisos a Marina del Sol, era el superintendente de Casino y Juego y hoy día es un alto ejecutivo de Inversiones Marina del Sol que ingresa justamente en el periodo, ingresa a la empresa justamente Perdona, era parte del ente fiscalizador, lo más importante, el ente regulatorio, y luego pasa a ser parte del grupo económico de uno de los principales actores del mercado. De hecho, el actor, yo diría que económicamente el más importante, Inversiones Marina del Sol. Y que es contratado en el periodo previo a la presentación o al inicio de los procesos de
licitación y adjudicación por parte de la superintendencia en términos de la renovación y adjudicación de nuevas licencias. Por lo tanto, a eso uno siempre le debería llamar la atención. ¿Quiénes están? ¿Quién más? ¿Quiénes están? Aquí se pone interesante, porque además de... Tú te quieres dar un gusto, Gustavo Lorca. No. Tú te quieres dar un gusto. Está Francisco Javier Leiva. ¿Quién es? Francisco Javier Leiva Vega fue ex superintendente y actual ejecutivo de Marina del Sol, contratado específicamente en el periodo misma lógica. en el periodo investigado. Perfecto. Está, no es tan conocido, pero es un abogado muy conocido en la 8ª región. Es uno de los es director de Inversiones Marina del Sol y es un actor relevante que es el abogado Mario Rojas Sepúlveda, cuya madre era ministra de la Corte de Apelaciones de ¿cómo se llama? De Concepción. Por lo tanto, es alguien que está vinculado al Poder Judicial en términos de linaje. Está Vivian Villagrán Acuña. ¿Quién es Vivian Villagrán Acuña? La ex superintendenta, pues entiendo que cambió la superintendente de casinos y juegos. Oye, pero Gustavo, aquí pareciera ser de que es una constante que quienes están en la superintendencia pasan luego a trabajar en estos grupos económicos. Como que el sentido común llama la atención y uno tiende a pensar que lo que debiera hacer es ahí establecer una especie de moratoria, un periodo a lo menos, en que tú sales de la superintendencia y que no podrías dedicarte a tener un cargo importante en una de estas empresas. Porque no, claramente. Hay una incompatibilidad. Porque además, en el caso, por ejemplo, de cualquier superintendente, cualquier autoridad que luego pasa al mundo privado, esto pasa mucho también, por ejemplo, en el mundo de Red Santiago, lo que se conoce como el Transantiago. Gente que es encargada de jefaturas importantes dentro del ministerio, cambia el gobierno, se van y entran a trabajar a las empresas que antes les tocaba controlar o regular. Entonces, eso yo creo que es un tema que otro conocido que está llamado como testigo por el Casino de Talca es el señor Jorge Antonio Quirós Castro. ¿Quién es? Él es muy conocido hoy día. No sé si querido, pero muy conocido, que es el actual ministro de Hacienda del gobierno del presidente Castro. Ya, pero está citado como testigo, sin duda. Pero lo que quiero decir es que está llamado como testigo en un juicio sobre colusión y ya sabemos cuáles son los antecedentes del señor Jorge Quirós en esta materia. Por lo tanto, como que todo empieza... ¿Te cargo tú solito de eso, Gustavo? No, yo no estoy diciendo que él tenga alguna relación en absoluto, porque de hecho no existe. Solo en calidad de testigo, porque él de colusiones sabe, o al menos de este tipo de procesos, porque tiene una consultora que estudia este tipo de fenómenos, emite informes para los actores de distintas áreas económicas y por lo tanto es alguien que sin duda alguna es un perito en materia de colusión. Él sabe de lo que habla. Ya hay otra gente, no sé, hay otro actor que es un abogado de otro de los grupos económicos que yo mencionaba recién. Ahora, Gustavo, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué este tema puede ser interesante para la gente? ¿En qué le afecta a la ciudadanía que esta posible colusión, porque estamos en una etapa donde estamos en una etapa probatoria, ¿no es cierto? Todavía no hay una sentencia, una condena que así lo establezca, así que asumo que aquí también existe el principio de presunción de inocencia. Sí, absolutamente. Entonces, ¿en qué afecta a la ciudadanía el hecho de que esto se pudiese comprobar? Más allá de las sanciones. A la ciudadanía le afecta porque lo que estas empresas hicieron, porque, a ver, existe una serie de informes, yo además por temas profesionales conozco algunos antecedentes de estos informes emitidos por algunas consultoras como McKinsey, en fin. La verdad de las cosas es que efectivamente todo lo que yo he leído da cuenta de que efectivamente aquí claramente hay actos de colusión. Se pusieron de acuerdo, pero aquí viene lo importante y aquí está la importancia para la gente. ¿Qué es la afectación? La afectación es que el Estado deja de percibir grandes sumas de dinero que van en apoyo y beneficio de la ciudadanía de las comunas donde están o de las regiones donde están emplazados estos casinos. Por lo tanto, es plata que las municipalidades dejan y que el fisco deja de recibir para hacer obras de desarrollo en los lugares donde están ubicados estos casinos. Es como si descubriéramos en el futuro que las empresas mineras hacen algún tipo de chanchullo, digamos, algún tipo de maniobra para pagar menos royalty. ¿Quiénes van a ser afectados?
la gente. ¿Por qué? Porque llega a las municipalidades y es plata que se usa para políticas públicas. Una última pregunta respecto a este caso, porque quiero que pasemos al segundo tema que está muy ligado a esto, que es, ¿en cuánto tiempo crees tú que se podrá ver algún resultado de este proceso específico de colusión, de esta posible colusión de estas 3 grandes empresas? Yo no creo que antes de 2 años, fíjate. 2 años. 2 años para que el Tribunal de la Libre Competencia llegue a una conclusión. Porque ahora entramos en la etapa probatoria, que es una etapa muy larga, son muchos testigos. La verdad, las cosas que yo no creo que esto tenga una rápida conclusión. Hay un montón de pruebas, informes económicos de todo tipo, incluso dentro de estos 200 testigos hay peritos, gente que conoce de los temas de este tipo de infracciones al decreto ley 211 o de libre competencia o ley de libre competencia, como le conoce la gente en términos populares. Por lo tanto, yo diría que es un proceso, y eso es uno de los grandes problemas que tenemos, no solo en el Tribunal de la Libre Competencia, sino que también en los tribunales ordinarios de justicia, y es la demora. Todo muy lento. Por eso que nosotros como que la gente se desinfla y uno también se desanima con tanta demora en los procesos. Porque te vas olvidando de los casos, y por eso que lo que hicimos la semana pasada. Causa abierta. Para no olvidar. Para no olvidar. Exactamente, porque uno se olvida. Sí, claro. Y esto tiene mucha importancia porque tiene importancia porque, a ver, se coluden para afectar a los consumidores. La colusión ya de por sí es molesta porque es romper las reglas del juego, eso. Así es. Parte por ahí, ¿no es cierto? Como tú bien lo has señalado, acá hay un perjuicio al Estado como colusión dura, el concepto que tú nos enseñaste en este programa, aquí en el Sobreseídos, y bueno, y hay una afectación directa a los vecinos de cada municipio donde están emplazados estos casinos. Ahora, si estos casinos están en una actividad sumamente regulada, entremos ahora a tratar, que el tiempo que nos queda, Gustavo, el tema de las casas y apuestas de juego online. Bueno, es un temazo, porque han proliferado, o sea, esto yo creo que partió, no sé si partió durante la pandemia, producto de... No, porque no obstante lo que te dije, que cuando yo venía de vuelta a Santiago, el casino estaba lleno, Monticello estaba lleno, pero todavía es mayor la concurrencia virtual, ¿no es cierto?, en estas casas de apuesta o casinos online, que, entre paréntesis, entiendo yo, la Corte Suprema zanjó el tema. Las declaró absolutamente ilegal. Pero siguen funcionando. Y, perdona, y hay algo más importante, que esto también se olvida porque al Estado le impuso la obligación de bloquear el acceso a estos sitios. Entonces, hay, de una u otra manera, más allá de lo difícil que pueda resultar... ¿Por qué siguen funcionando, Gustavo? Porque el Estado no tiene capacidad de bloquear y de cumplir los términos de una sentencia judicial como esa, de la Corte Suprema, que porque yo obliga. Puedo cambiar la dirección del sitio web desde donde opero. Tú puedes operar desde Tumbuctú. Puedes operar desde Tailandia, desde las islas de Malta, desde cualquier lugar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con medios de comunicación conocidos, formales, etcétera, que tienen dentro de su pool de publicidad estas casas de apuestas? Yo creo que fíjate, yo creo que hoy día, dada la sentencia de la Corte Suprema, yo creo que efectivamente debieran ser fiscalizados o debieran ser objeto de investigaciones por parte del Ministerio Público, porque si tú recibes dinero de un negocio ilícito, esto es como la teoría de la manzana envenenada, del fruto envenenado. Al final también hay una ilegalidad, creo yo, de aquellas empresas o personas jurídicas que reciben recursos de un negocio que está declarado por la Corte Suprema como ilícito. Y de hecho, hoy día, y esto es así de contingencia, hoy día viernes, se le va a dar urgencia por parte del gobierno a un proyecto de ley que está durmiendo hace mucho rato en el Congreso para regular y hacer lícitas a estas empresas de apuestas online. Ahora hoy quiere regular. Hoy día, sí, es un proceso, es un proyecto que lleva hace tiempo. De hecho, los casinos han sido unos activos opositores, efectivamente. Les toca el bolsillo. Pero efectivamente lo que pretende, yo creo que ante la imposibilidad del Estado de poder regular, de hecho entiendo que este es un proyecto que viene del presidente Piñera 2, la verdad que el Estado es mejor
¿sabes qué? Mejor regularicémoslo, cobrémosle los impuestos. Por último, ahí tenemos una fuente de recaudación. Claro, pero el punto es que el negocio se hace en el extranjero, no sé cómo lo van a hacer, pero efectivamente es de muy difícil fiscalización. La pregunta es también, ¿por qué acá en Chile? ¿Por qué acá en Chile es una actividad que está prohibida y en otros países no, por ejemplo? Y son absolutamente legales. Tomo un ejemplo, Estados Unidos, Perú, casas de apuestas, claro, Perú. Pero Perú tiene una cultura, digamos, que no quiero hablar mal de ellos, ni no es un juicio de valor, pero Perú tiene una cultura que tú caminas en cada cuadra, hay casinos, hay máquinas de juego, etcétera. O sea, ¿por qué se sanciona, más allá de que exista este proyecto de ley, por qué tendría que ser malo? Porque el juego, en definitiva, los juegos de azar, tienen un problema que generan una adicción, la famosa ludopatía. Y generan que las personas, es como una droga, genera niveles de adicción como podría ser consumir cocaína o marihuana o cualquier otro tipo de droga o vicio, que definitivamente desfocaliza a los ciudadanos de las tareas propias que uno esperaría de una persona para la sociedad. Quiero decir que en ese sentido tiene, además, alrededor de las casas de apuestas siempre se mueven o se cometen otro tipo de ilícito, y por eso que está tan regulado en Chile. Gustavo, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo te quiero hacer un contrapunto. Sí, por supuesto. No soy la defensora tampoco ni de los casinos ni de las casas de apuestas o de juegos, pero entiendo yo que también eso forma parte del ámbito de la privacidad o de la elección que tiene cada ciudadano, un espacio de libertad. Si yo me quiero ir no digo que esté bien, ¿no? Pero no es mi caso por lo demás, pero si yo quiero ir a gastarme todo el sueldo en una apuesta, en un casino, en online, etcétera, o sea, claro, lo que pasa es que en estricto rigor es mi problema. Es verdad. Porque por ejemplo, a diferencia de el ejemplo que tú pusiste, drogadicción, alcoholismo, ahí sí puede ser más interesante para el Estado el prevenir. ¿Por qué? Porque esa persona eventualmente va a terminar más enferma y va a ser una carga para el Estado. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Pero en este caso, o sea, el que pierde es el que apuesta. Sí, sin duda, pero eso genera, por ejemplo, en las poblaciones de nuestro país, donde existen un montón de máquinas de tragamonedas y de apuestas, la verdad de las cosas, a vista y paciencia de muchos alcaldes, la verdad es que la gente que tiene menos recursos pierde mucha plata y queda en situaciones de vulnerabilidad mucho más grandes. Sí, lo que quiero decir es que al final este tipo de actividades, iba a decir de vicios, pero no quería ser tan duro, pero este tipo de actividades lo que genera finalmente es horadar el tejido social, lo debilita, porque efectivamente es verdad que parte de la autonomía de la voluntad es, si tú quieres destruir tu vida, la destruyes. El problema es que llega un punto en que ya no, como tú no te puedes hacer cargo de ti mismo, tu familia no se puede hacer cargo de ti mismo porque probablemente la afectaste también, ¿quién se tiene que hacer cargo? El Estado. Y por eso que no es baladí que el Estado tenga una actitud un poco más activa en términos de regular. Sí, pero igual es contradictorio tu argumento, porque si fuese así, y yo recojo absolutamente tu punto, entonces no deberían existir ni siquiera los casinos autorizados por ley. Porque en ellos también la mayoría de la gente que va, no sé si la mayoría, pero una cuota importante, son ludópatas. Entonces subyace la misma lógica. Sí, sin duda. Es decir, esto aquí el Estado permite, porque recauda, ¿no es cierto?, permite, al mismo tiempo que gana, genera ingresos, permite que existan espacios para la ludopatía. Sí, sin duda. Entonces, de verdad que el argumento se te cae por ese lado. Lo que pasa es que hay una diferencia, es que y esto es un fenómeno que se está viendo hoy día de manera muy creciente en nuestro país y en el mundo en general, donde están permitidos estos sitios de apuesta online, y es que son los niños los que están entrando de manera muy importante a apostar. No existe una forma de filtrar quién apuesta, porque tú estás en un terminal en tu computador, nadie tiene cómo saber qué edad tienes. Solamente es responsabilidad de los adultos que están a cargo de esos niños y adolescentes, el controlar, así como tienen que controlar también el contenido de redes sociales, qué sé yo, etcétera. Por cierto, de poder hacerlo. Y ahí tenemos otro tema.
efectivamente hoy día... Yo te tengo otro tema para ir cerrando después. Muy bien, pero con el nivel de trabajo, con el nivel de las jornadas laborales, con el tiempo que la gente se demora, lo estoy hablando de la gente que vive en La Pintana, en Puente Alto, que viene a trabajar al centro, que va a las comunas del sector oriente, no tienen tiempo para estar encima de sus hijos y controlar a sus hijos de lo que ven, de lo que consumen desde el punto de vista en la red, ¿te fijas? Pero eso no es solamente en las personas de las comunas que tú señalas. No, sin duda. Es un fenómeno que pasa, por supuesto, que es absolutamente transversal. Es cosa de que uno salga a la calle y vea, o te sientes a tomar una taza de café, o vas a un restaurante y te das cuenta que hay una familia completa y están todos con la cabeza abajo mirando el celular. Absolutamente. O sea, y eso es transversal. Absolutamente transversal. Estoy de acuerdo. Por eso que es interesante estar mirando la discusión que se va a dar en el Congreso de este proyecto de ley que pretende regular las casas de apuesta online. Oye, ¿y sabes qué? Y es importante también, algo que en teoría está regulado, pero que se está dando un fenómeno, Gustavo, que tiene mucha relación con lo que estamos conversando, es ciertos, comillas, influencers o personas conocidas que realizan sorteos por redes sociales. Como el que se hizo en la Florida la otra vez. O sea, yo lo que más me llamó la atención fue un reportaje de un medio de comunicación televisivo respecto de una influencer que se llama Naya Fácil, que sorteaba, porque en simple, sorteaba un auto que, ponte tú que el auto costaba 60 millones de pesos, 80 millones de pesos, una camioneta. Pero ella hace el sorteo, recauda más de 300 millones de pesos. Por supuesto que aquí no hay ninguna declaración de impuestos. Entiendo que el Servicio de Impuesto Interno lo que ha hecho ha sido precisamente investigarla a raíz de lo mismo. Porque claro, es un negocio redondo. O sea, si tú eres influencer y tú efectivamente entregas el premio, pero esto hay personas que se quejaron porque no entraron en el sorteo. En fin, hay una serie de irregularidades respecto de aquello. Pero es tremendo. Es que nada es tan fácil como dice Naya Fácil. Porque tú terminas recaudando. Sí. Ojo que también Arturo Vidal ha sido cuestionado. Sí, por los resultados y su rendimiento en la cancha y los resultados en los partidos de fútbol. Por eso que están... No, y además porque él es rostro y ¿sí? hace publicidad y hace sorteos también de autos. O sea, de hecho, la contradicción más grande, no me llama la atención que la NFP no haga absolutamente nada, pero me llama la atención que el Ministerio de Justicia y que el Estado no haga nada respecto de los clubes de fútbol, como Universidad de Chile y Colo-Colo, estén auspiciados por empresas de casas de apuesta online. O sea, me parece una contradicción enorme. Están siendo auspiciados por un negocio ilegal. En términos teóricos, y tú eres penalista más que yo... Si estuviera siendo financiado por el narcotráfico. Por el narcotráfico. Exactamente. Sí. El narcotráfico y las casas de apuesta online son igualmente negocios ilícitos en Chile. Es lo mismo. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué no se persigue, por ejemplo, y no se hace nada con los equipos de fútbol como Colo-Colo en la Universidad de Chile, que son hoy día financiados por casas de apuestas que son hoy día ilegales en Chile? ¿Por qué crees tú que no se persigue? Yo creo que aquí está involucrada mucha gente, desde parlamentarios, autoridades de todo tipo, de todo nivel, que de alguna manera generan una especie una especie de protección institucional informal respecto de un negocio que está declarado por una sentencia judicial de la excelentísima Corte Suprema como ilegal. Lo dice la ley además. Entonces, todo aquello que provenga de un negocio ilegal es ilegal. Entonces, la plata que recibe Colo-Colo, la plata que recibe la Universidad de Chile y un montón de otros equipos de fútbol, me centro en los dos más importantes y los más grandes. Te falta Universidad Católica. ¿Universidad Católica también? No. Que los equipos más grandes de fútbol también estamos nosotros los... Oye, pero ojo, no sé qué nos pisa la Universidad Católica. Sería interesante saber, no, lo desconozco en este instante, pero... Oye, si el doctor Orozco estuviera vivo, que en paz descanse, estaría con ataque. Sí, por supuesto. O sea, es que para él sería absolutamente inmoral ser auspiciados por una casa de... Es como la contradicción que se daba que... Con la cerveza. Sí, claro. La camiseta con la cerveza. Es justamente la contradicción que se dan los equipos de fútbol. O sea, está bien, los auspicios son todos bienvenidos. Pero un equipo de fútbol que promueve, se supone, la vida sana, la práctica del deporte, no puede estar auspiciado por una marca o una empresa que vaya en el sentido contrario a lo que el deporte representa. Y en el caso de las casas de apuesta, es un negocio ilegal. Entonces sería interesante saber, o sea, que alguien se metiera en la finanza de todos esos equipos de fútbol, de las sociedades anónimas que manejan estos equipos,
y verificaran cuánta plata reciben de las casas de apuesta, porque, perdona, yo no soy penalista, pero si provienen de un negocio ilegal, esos flujos de dinero, ese dinero es ilegal. Sí, absolutamente. Y de acuerdo a la ley a la nueva ley de delitos económicos, probablemente estén cometiendo más de un delito económico. Entonces los dueños, los directores... 575. Exacto. Entonces la pregunta es ¿por qué nadie investiga? Yo creo que es interesante. Sí, interesante es como para hacer un programa de esto. Absolutamente. Yo voy a hacer la propuesta para el próximo programa, a ver si tenemos un temazo como el que nos trajiste hoy, Gustavo. De verdad lo encuentro súper interesante, ir haciendo un poquito el cierre, que quizás para las personas en principio no suena tan atractivo, pero vimos que hay una afectación, sobre todo en los municipios de regiones, ¿no? Porque acá es mucha plata. En la región metropolitana tenemos el Monticello y está el otro, el de los Andes. Está el de los Andes, sí, claro. Pero ya escapa a la región metropolitana. Por lo tanto, es que tiene que haber una distancia, una distancia mínima, está regulada. Mínima, pero afecta a cada ciudad, probablemente capital regional. Así es. De nuestro país. Y en estos tiempos en los que estamos con pocos recursos, con una situación fiscal compleja, sin duda que cada peso cuenta. Así que así es. Te agradezco un montón por habernos traído este tema. Sí, sé que no es un tema de lo más sexy, pero esta semana fue muy noticiosa porque salió en los medios la reactivación del juicio de la colusión de los casinos Dreams, Enjoy y Marina del Sol en el Mercurio y en otros medios. Hoy día sale el tema de la reactivación y la urgencia que le puso el gobierno al proyecto de regulación de los casinos online. Así que... Un temazo. Un temazo. Oye, un abrazo, un beso a todos nuestros seguidores, auditores, telespectadores. Por favor, síganos, recomiéndanos, denos un like. Los likes son súper importantes. Son súper importantes. De los likes nosotros vivimos. Así que si les gusta el programa, compártanlo. Un abrazo y nos vemos la próxima semana, Gustavo, querido. Chao, que estén muy bien. Chao. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.